Al recoger el portátil de mi esposo del servicio técnico, lo encendí en casa para comprobar que todo funcionara. Pero en cuanto la pantalla se iluminó, me quedé paralizada por lo que vi. Lily había vivido 15 años con John, y le parecía que conocía a ese hombre como la palma de su mano. Se conocieron cuando ella tenía 25 años y él 30. Él trabajaba como gerente en una empresa de construcción, ella acababa de empezar como contadora en una pequeña firma. Se encontraron en la fiesta de cumpleaños de amigos en común, y él le pareció de inmediato confiable, tranquilo, metódico, alguien con quien se podía planear un futuro. Y construyeron ese futuro. Primero alquilaron un apartamento de una habitación, luego Lily heredó de su abuela un piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Recordaba la alegría de John. Ahora tenemos una casa de verdad, Lily repetía, abrazándola en la cocina mientras organizaban las cosas de la abuela. El apartamento era bonito, en un edificio antiguo, con techos altos, parquet y molduras. Hicieron reformas y compraron muebles nuevos. 3 años después nació su hijo Rick. Para entonces, John ya había avanzado en su carrera y ganaba bien. Cuando Rick cumplió 5, compraron una casa en las afueras, pequeña, pero acogedora, con un terreno donde podían plantar un jardín. Lily soñaba con manzanos y camas de fresas. John se reía. Eres una verdadera ama de casa. Y era cierto, ella se esforzaba por crear un hogar acogedor para que todos se sintieran bien. La vida transcurría con calma. Lily llevaba la contabilidad en la misma empresa, John trabajaba en sus proyectos, Rick iba a la escuela. Los fines de semana iban a la casa de campo y en verano al mar. Una familia normal, una vida normal. Lily pensaba que tenían suerte. Ninguna crisis grave, escándalos ni infidelidades. Claro que había desacuerdos, pero ¿quién los evita? Y luego algo empezó a cambiar. Al principio fue sutil, en pequeños detalles. Ion siempre había sido una persona ordenada, cuidaba sus cosas. Pero en el último año y medio se volvió nervioso cada vez que Lily se acercaba a su escritorio. En su casa tenían una habitación separada, que llamaban el despacho. Allí estaba su escritorio, una estantería con documentos, la silla de oficina y el portátil, plateado, delgado, de trabajo. Lo había comprado hacía un par de años. Antes John podía dejar el portátil sobre la mesa del salón o la cocina. Lily a veces lo encendía para buscar una receta o revisar el correo si su ordenador estaba ocupado. Él nunca se había opuesto, pero en algún momento todo cambió. Primero apareció la contraseña. Una vez Lily le pidió, John, déjame el portátil un momento. Necesito abrir un documento urgente. Él dudó, y luego dijo que había puesto contraseña, por requerimientos del trabajo, seguridad de datos y todo eso. Lily no le dio importancia entonces. Luego empezó a llevar el portátil al despacho y cerrar la puerta. Si Lily entraba, él cerraba de golpe la tapa o minimizaba las ventanas de la pantalla. ¿Por qué te asustas tanto?, preguntaba ella, intentando bromear. No me asusto. Solo son correos de trabajo, información confidencial, respondía él, pero la mirada era nerviosa, evasiva. Una tarde, Lily preparaba la cena mientras Rick hacía la tarea en la mesa del comedor. Ion estaba sentado allí con su portátil, escribiendo algo. Rick alcanzó un libro y, sin querer, golpeó el portátil con el codo. La reacción de John la dejó impactada. Saltó tan de repente que la silla se volcó hacia atrás. ¿Qué haces? Cuidado, gritó casi. Rick retrocedió asustado. Lily se giró desde la cocina. John, ¿qué te pasa? El niño lo hizo sin querer. Él se pasó la mano por la cara, como recuperándose. Perdón, hijo, son documentos importantes, no los guardé.
Los nervios, el proyecto es complicado. Pero Lily vio su rostro en ese momento. No era solo molestia por el trabajo no guardado. Era pánico verdadero, animal, de alguien que casi es descubierto. ¿Aunque de qué? Ella todavía rechazaba esos pensamientos. Desde entonces, el portátil ya no salía del despacho. John cerraba la puerta con llave cuando iba al trabajo. Lily bromeó una vez. ¿Qué guardas ahí? Secretos de Estado. Él sonrió. Contratos millonarios. Si se filtra información, me despiden. Tenía sentido. Ella era contadora y entendía lo que es un secreto comercial. Pero la intuición es algo sutil. Lily comenzó a notar otros pequeños detalles. Ahora él siempre llevaba el teléfono consigo, incluso a la ducha. Antes podía dejarlo sobre la mesita de noche. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Es un proyecto importante, Lily, aguanta un poco, explicaba, llegando a casa a las 11 de la noche. Ella asentía, calentaba la cena, pero por dentro crecía la inquietud. También dejó de pedirle ayuda con pequeñas cosas de la computadora. Antes, si algo se trababa o aparecía un error, llamaba. Lily, mira qué tontería es esta. Aunque no era programadora, ella entendía lo básico. Pero ahora él prefería resolverlo él solo durante horas o llamaba a algún amigo informático. Cuando Lily ofrecía su ayuda, él se desentendía. No te molestes, lo hago yo. Un día su computadora se congeló por completo. Le pidió a John ayuda, tal vez para ver cuál era el problema. No tengo tiempo, Lily, gruñó, sin apartar la vista de su portátil. Llama a un técnico. Antes se hubiera entretenido con gusto. Le gustaba arreglar aparatos, pero esta vez ni miró. Era extraño y dolía. Lily intentaba explicarse su comportamiento, trabajo, estrés, cansancio. Los hombres de su edad a menudo atraviesan la crisis de la mediana edad. Quizá la responsabilidad lo agobiaba, la presión del jefe. Ella trataba de ser una esposa comprensiva, cocinaba sus platos favoritos, se interesaba por su trabajo, no armaba escenas. Pero la distancia entre ellos aumentaba. También en la intimidad se habían alejado. John a menudo alegaba cansancio, se acostaba antes que ella o se quedaba hasta tarde en el despacho. Cuando Lily intentaba hablar del tema, él bromeaba. La edad, cariño. Ya no tenemos 20 años. Pero él solo tenía 45. No era la edad, en realidad. Las amigas le decían, Lily, tiene amante, despierta. Ella no quería creerlo. No, su John no. Él no era así. Llevaban tantos años juntos, tenían un hijo, una casa en común, planes. ¿Para qué arruinaría todo eso? Lily buscaba otras explicaciones, se aferraba a ellas, pero un día escuchó una conversación telefónica. Él estaba en el despacho. La puerta estaba entreabierta. Lily pasaba de camino al baño. Sí, pronto, aguanta un poco, decía en voz baja. Hay que dejarlo todo en orden para que no haya problemas. Pausa. No, ella no sabe nada. Todo bajo control. Pausa. Risa suave. Claro, te amo. Solo a ti. Lily se quedó paralizada en el pasillo, pegada a la pared. Su corazón latía tan fuerte que parecía que él lo escucharía. Solo te ama a ti, entonces no es ella. Sus amigas tenían razón. Él tenía a alguien. Sintió como todo dentro de ella se comprimía en un nudo doloroso. Quiso irrumpir en el despacho, arrebatar el teléfono, descubrir quién era esa mujer. Pero las piernas no la obedecían. Lily se quedó allí escuchando cómo él seguía murmurando al auricular. Luego fue silenciosamente al baño, cerró la puerta y rompió a llorar, tapándose la boca con la mano para que no la oyeran. Aquella noche no durmió. Acostada junto a John,
que dormía plácidamente, pensaba qué hacer. ¿Armar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Contratar a un detective? Los pensamientos se arremolinaban, cada uno más aterrador que el anterior. A la mañana siguiente Lily estaba agotada, con los ojos hinchados. Ion ni se dio cuenta. Desayunó, le dio un beso automático en la mejilla y se fue al trabajo. Intentó revisar su teléfono, pero él siempre lo tenía consigo. Por supuesto, también había cambiado la contraseña. Antes ella conocía el código de desbloqueo, ahora no. El portátil estaba bajo llave en el despacho. Lily se sentía paranoica, pero no podía detenerse. Empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Nuevo perfume, caro, claramente no de los que normalmente compraban. Me lo regalaron en el trabajo, explicó él. Empezó a cambiarse las camisas con más frecuencia. Cuidaba más su apariencia. No sabía qué era peor, conocer la verdad o vivir en la ignorancia. Cada día se convertía en una tortura. Lily sonreía, preparaba desayunos, despedía a Reg para la escuela, iba al trabajo, regresaba, cocinaba cenas, de manera automática, mecánica. Pero por dentro todo ardía y dolía. Mientras tanto, John se volvía cada vez más reservado. A veces Lily lo encontraba profundamente pensativo. Se sentaba en la sala, mirando fijamente un punto. ¿En qué piensas?, preguntaba a ella. En el trabajo, respondía siempre igual, pero sus ojos eran fríos. Extraños, como si no estuviera viendo a su esposa, sino un obstáculo del que había que deshacerse. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El portátil se rompió. Lily recordaba aquella noche con claridad. Era principios de octubre, una tarde lluviosa y nublada. Ion llegó del trabajo y fue directo al despacho. Al cabo de un minuto, ella escuchó su irritado. «Maldita sea». Luego, otra vez. «¿Qué demonios es esto?». Lily se asomó al despacho. Él presionaba nervioso el botón de encendido del portátil, pero no respondía. La pantalla permanecía negra. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Ion parecía desconcertado e incluso asustado. «No enciende». «Para nada». Intentó sacar la batería, volver a ponerla, conectar el cargador. Nada funcionaba. Lily veía cómo se ponía nervioso, y eso era desproporcionado para una avería simple. Cualquier persona normal lo habría llevado al servicio técnico. Pero John parecía como si hubiera ocurrido un verdadero desastre. «Llévalo a reparar», sugirió Lily. Él dudó, luego asintió. «Sí, habrá que hacerlo». Toda la noche estuvo tenso, casi no habló y no tocó la cena. Lily entendía, temía que en el servicio técnico alguien pudiera ver sus archivos. Pero la máquina estaba rota, no había elección. Al día siguiente, John llevó el portátil a un taller cercano a su casa. Por la noche volvió sombrío. «Dijeron que tardará 3 o 4 días». «Hay que pedir una pieza», murmuró al responder la pregunta de Lily. Ella asintió mientras removía la sopa en la estufa. John fue al cuarto, sacó una tablet vieja que hacía tiempo no usaba, y pasó toda la noche trasteando con ella, intentando configurar el correo y los programas de trabajo. Los días siguientes fue insoportable. Se irritaba por tonterías, se enfadaba con Reg y con Lily. Ella entendía que lo consumía la ansiedad, el portátil estaba fuera de su control, alguien extraño podía ver lo que allí había. Lily lo miraba y pensaba, ¿qué habrá ahí? ¿Solo correspondencia amorosa o algo más? 3 días después, llamaron del taller para avisar que el portátil estaba listo. John justamente se preparaba para un viaje de negocios. Iba a pasar 3 días en una ciudad cercana, reuniéndose con clientes. Estaba claramente dividido, recoger el portátil ahora o después de regresar.
Lily dijo por la mañana del día de su partida, terminando su café en la cocina. Me llamaron del taller. El portátil está listo. Hoy me voy. ¿Lo recogerías, por favor? Ella asintió. Solo no lo enciendas, ¿de acuerdo? Está con la configuración de trabajo. Yo mismo lo revisaré cuando vuelva. Lily lo miró sorprendida. ¿Por qué no encenderlo? ¿Y si no lo repararon bien? Hay que comprobarlo. Ion frunció el ceño. Lily, por favor. Hay programas complejos instalados, puedes estropear algo. Solo llévalo y déjalo sobre la mesa. En 3 días regreso y reviso todo yo mismo. En su voz había una tensión extraña, casi una súplica. Lily asintió lentamente. Está bien. Como digas. John suspiró aliviado y la besó en la frente. Gracias. Regresaré pronto. Él tomó la bolsa de viaje y salió de la casa. Lily lo siguió con la mirada desde la ventana. Ion se subió al coche y se fue. Ella se quedó de pie en la cocina, abrazándose a sí misma con los brazos, y pensó, llevar el portátil y no encenderlo. Como si fuera pequeña. Como si no comprendiera que cualquier equipo se debe revisar inmediatamente después de la reparación, mientras no haya expirado el periodo de garantía del taller. Es simplemente sentido común, pero por alguna razón, John tenía un miedo casi pánico a que ella lo encendiera. ¿Qué podría haber ahí? ¿Correspondencia con una amante? Desagradable, claro, pero no mortal. ¿Fotografías comprometedoras? También se puede sobrellevar. ¿Documentos de trabajo? Entonces, ¿por qué tanta nerviosidad? Lily no entendía. Y era precisamente esa incomprensión la que la corroía desde dentro más que cualquier sospecha. Tomó las llaves del coche y se dirigió al taller. Era una pequeña tienda privada en la planta baja de un edificio residencial. En el letrero decía, reparación de ordenadores y portátiles. Lily ya había estado allí antes, cuando arregló su propio ordenador. El técnico, un joven de unos 30 años, con gafas, la reconoció. Ah, hola. ¿Por el portátil de su esposo? Sonrió. Lily asintió. El técnico se agachó bajo el mostrador y sacó el portátil plateado de John. Aquí, todo listo. El problema estaba en la fuente de alimentación, la reemplazamos. Ahora funciona como nuevo. Le entregó el dispositivo y el recibo. Lily pagó. ¿Comprobaron que todo esté bien? Preguntó ella. El técnico asintió. Por supuesto. Lo encendimos, arrancó bien, todo funciona. Pero también revisélo en casa. Si hay algún problema, tráigalo de nuevo. Lily le dio las gracias y salió del taller. Se sentó en el coche, colocando el portátil en el asiento del pasajero, arrancó el motor, pero no se movió. Miraba la tapa plateada y pensaba. John dijo que no lo encendiera. El técnico dijo que lo revisara. ¿A quién creer? Lily conocía la respuesta. Era una mujer adulta, esposa, dueña de la casa. Tenía derecho a saber qué ocurría en su familia. Si allí solo había documentos de trabajo, no pasaba nada. Simplemente se aseguraría de que todo funcionara y cerraría el portátil. John ni siquiera lo sabría. Y si había algo más entonces también tenía que saberlo. Lily arrancó y se dirigió a casa. El corazón le latía rápido, las manos le temblaban ligeramente sobre el volante. Sentía que estaba al borde de algo importante, que las próximas horas podrían cambiar su vida para siempre. En casa, caminó hasta la sala sosteniendo el portátil. Rick estaba en la escuela, no había nadie más en casa. El silencio le oprimía los oídos. Lily puso el portátil sobre la mesa de centro, se sentó en el sofá y durante unos minutos simplemente lo miró.
La tapa plateada reflejaba la luz del día que entraba por la ventana. Un objeto común, un trozo de metal y plástico. ¿Por qué le provocaba tanto nerviosismo? Se levantó, recorrió la habitación, se sirvió un vaso de agua en la cocina, lo bebió de un trago y volvió a la sala. El portátil seguía en el mismo lugar. Se volvió a sentar en el sofá. Sus manos se dirigieron por sí solas al dispositivo y abrieron la tapa. La pantalla estaba oscura, en modo suspensión. Lily presionó el botón de encendido. El portátil cobró vida con un zumbido suave. Se iluminó el logo del fabricante, apareció la barra de carga. Lily observaba el proceso sin apartar la vista. El corazón le latía en la garganta. ¡Qué tonto!, pensó. Bueno, encendió el portátil de su esposo. ¿Y qué? Pero una voz interior susurraba: estás rompiendo su confianza. Te estás metiendo en su vida privada. La apartó. Su esposo no era un extraño. Tenía derecho a saber. La carga terminó. Apareció la pantalla de inicio de sesión. Lily vio la foto de John de fondo y el campo para introducir la contraseña. El cursor parpadeaba en la línea vacía, esperando. Se quedó inmóvil. Contraseña. Claro, la contraseña. No la sabía. John nunca se la había dicho. Intentar entrar fracasaría y no sabría nada. Lily se recostó en el sofá, exhalando con desilusión. ¿Quizá era una señal? ¿Quizá no debía meterse? Dejar todo como está, cerrar el portátil, ponerlo en el escritorio del despacho como pidió John. Seguir viviendo en la ignorancia, pero ya no podía. Demasiadas cosas extrañas se habían acumulado, demasiado evidente era su pánico por la avería del portátil. No, había que intentarlo. Se inclinó de nuevo hacia la pantalla. ¿Qué contraseña podría haber puesto John? Normalmente, la gente usa algo simple, fácil de recordar. Fecha de nacimiento. Lily escribió la fecha de nacimiento de John -15 de junio de 1980. Probó el formato 15. 06. 80. 15. 06. 80. Presionó Enter. Contraseña incorrecta. Probó otra opción -1506. Nuevamente incorrecto. ¿Quizá la fecha de su boda? 12 de septiembre de 2009. Tecleó 1209-2009. Incorrecto. ¿El nombre de su hijo? Rick 2014, año de nacimiento. Todo incorrecto. Lily sentía cómo aumentaba su irritación. El apodo de su viejo perro, que murió hace 3 años. Rex, no. ¿Su propio nombre? Lily, tampoco. Se frotó las sienes, intentando pensar lógicamente. Ion no era una persona demasiado creativa en este tipo de cosas. Lo más probable era algo relacionado con su vida, pero no evidente. El número de su coche tampoco funcionó. Lily estaba a punto de rendirse cuando tuvo una revelación. La fecha de nacimiento de John, pero en otro formato. No la fecha completa, solo día y mes, como mucha gente hace. 1506, ya lo había probado. ¿Y si fuera al revés? 0615. Tecleó y presionó Enter. La pantalla parpadeó. Apareció el escritorio. Lily se quedó inmóvil, sin creer lo que veía. Funcionó. Había iniciado sesión. Simplemente la fecha de nacimiento de su esposo en formato invertido. Elemental. Sus manos temblaban. Ahora tenía acceso completo al portátil de John, a todo lo que él almacenaba allí. Lily miró el escritorio.
El fondo era una fotografía de un paisaje montañoso, imagen estándar, algunos iconos, navegador, correo, aplicaciones de oficina. Todo parecía normal, de trabajo, pero ella sabía, los secretos rara vez están a simple vista. Había que profundizar. Abrió el explorador de archivos. La carpeta documentos contenía muchas subcarpetas con nombres de proyectos: construcción del complejo residencial, norte, reconstrucción de fábrica, contrato. Lily abrió varias al azar. Dentro, especificaciones, presupuestos, correspondencia con contratistas. Todo realmente trabajo. Nada sospechoso. La carpeta descargas. Allí, archivos con instrucciones para algún equipo, varios documentos PDF de contenido técnico. La carpeta imágenes estaba casi vacía. Algunas fotos antiguas de eventos de la empresa, una foto familiar de sus últimas vacaciones. Lily miró esa foto. Los tres, en la playa, sonriendo a la cámara. John la abrazaba por los hombros. ¿Cuándo fue eso? El verano pasado. Apenas hace un año parecían felices. ¿Acaso ya entonces se le ocultaba algo? Cerró la carpeta y continuó buscando. La carpeta videos, vacía. Música, algunos álbumes de rock clásico que a John le gustaba escuchar en el coche. Lily revisó las carpetas raíz del disco C, archivos del sistema, programas. Nada interesante. ¿Estaba equivocada? ¿Realmente no había secretos y él simplemente se había vuelto excesivamente cuidadoso por exigencias laborales? Pero entonces, ¿por qué tanta pánico por una avería? ¿Por qué prohibirle encender el portátil? No, algo aquí no estaba bien. Lily volvió al escritorio, observó más detenidamente y notó algo que antes no había visto. En la esquina inferior derecha de la pantalla, entre otros iconos, había una carpeta amarilla, icono estándar de Windows. El nombre, importante. Lily movió el cursor hacia la carpeta. Su mano temblaba un poco al hacer clic. Doble clic. La carpeta se abrió. Dentro había varios archivos. Lily repasó los nombres con la vista. Plan de acción. Solicitudes de crédito. Reasignación de propiedad. PDF. Asesoría legal. Y otra carpeta llamada correspondencia. A Lily se le cortó la respiración. Plan de acción. Solicitudes de crédito. Reasignación de propiedad. ¿Qué significaba todo eso? Hizo clic en el archivo Plan de acción. El documento se abrió en Word. Lily empezó a leer, y con cada línea su rostro palidecía más y más. Plan de acción para asegurar la independencia financiera y la reasignación de activos. Etapa 1. Solicitar créditos de consumo a nombre de la esposa, usar sus datos de pasaporte y acceso a cuentas bancarias. Monto aproximado menos $400,000. Transferir los fondos a una cuenta separada. Lily no podía apartar la vista de la pantalla. Leyó esas líneas varias veces, sin creer lo que veía. Solicitar créditos a su nombre. Usar sus datos de pasaporte. Pasó al siguiente apartado del documento. Etapa 2. Iniciar la reasignación de bienes adquiridos conjuntamente. Casa en las afueras, a mi propiedad exclusiva. Fundamento, la esposa otorga voluntariamente su participación. Usar el poder notarial que ella había firmado en 2020 para casos de transacciones inmobiliarias. Lily recordó ese poder. Ion le había dicho entonces que era una práctica habitual por si alguna vez necesitaba hacer algo con urgencia y ella estuviera ocupada o de viaje. Ella lo firmó sin pensarlo, confiando en él y él planeaba usarlo en su contra. Siguió leyendo, y el texto se volvía cada vez más aterrador. Etapa 3.
El apartamento en el centro de la ciudad pertenece a la esposa por herencia de su abuela, registrado a su nombre antes del matrimonio. Intentar convencerla de reasignarlo a mí o de establecer copropiedad, usando argumentos para optimización fiscal o fondos familiares. Si no es posible, considerar voluntariamente opciones legales después del divorcio. Después del divorcio significa que planea divorciarse. Lily sintió que se le doblaban las piernas. Se deslizó del sofá directamente al suelo, manteniendo el portátil sobre sus piernas. John planea divorciarse. Y no solo divorciarse, sino dejarla sin nada, endeudarla, quitarle la casa, quedarse con el apartamento. Etapa 4. Después de completar la reasignación de bienes y la solicitud de créditos, iniciar el divorcio. Motivo: diferencias irreconciliables. Declarar en el tribunal que la esposa fue financieramente irresponsable, que tomó créditos sin mi conocimiento, que malgastó el presupuesto familiar. Solicitar la división de los activos restantes. El corazón de Lily se apretó. Él planeaba desacreditarla en la corte, presentarla como una derrochadora irresponsable, aunque ella siempre había controlado el presupuesto familiar, ahorrado, guardado dinero. Su apartamento heredado de la abuela les daba precisamente un colchón financiero de seguridad. Justamente ella. Lily cerró los ojos, tratando de calmarse. Respirar le costaba. Todo en su pecho se había convertido en un nudo doloroso. Se obligó a abrir el siguiente archivo: solicitudes de crédito. Era una hoja de Excel con información detallada: nombre del banco, tipo de crédito, monto, tasa de interés. Lily repasó las columnas con la vista. 5 bancos diferentes. Crédito de consumo por $80,000. En otro banco, $100,000. En otro más, $60,000. Banco extranjero, $50,000. Otro más, $70,000. Total, $360,000. Y todo eso planeaba hacerlo a su nombre, a Lily, sin su conocimiento. Se le heló la sangre. ¿Cómo pensaba hacerlo? Ella tenía su pasaporte, todo con ella. Pero luego recordó: hace aproximadamente año y medio John le pidió hacer copias de todos sus documentos para algún trámite de seguro. Ella lo hizo, se las dio, y no volvió a pensarlo. ¿Acaso él había guardado esas copias para esto? Lily abrió el siguiente documento: reasignación de propiedad. PDF. Era un escaneo de un informe legal. Lo repasó con la vista. El abogado asesoraba a John sobre cómo podía reasignarse la casa exclusivamente a él, usando un poder notarial de la esposa. Se mencionaban opciones: donación, venta ficticia por una cantidad simbólica, reasignación mediante contrato de división de bienes. El abogado advertía sobre los riesgos y daba recomendaciones para minimizar la posibilidad de que la operación fuera impugnada en tribunales. Lily sintió náuseas. Esto no era solo planificación. Era un fraude real. Frío, calculado, vil. John se había consultado con un abogado. Había gastado tiempo y dinero para aprender cómo robar a su propia esposa, dejarla sin techo y encima con deudas. Abrió el último archivo: asesoría legal. Era correspondencia con el abogado, presentada en formato de preguntas y respuestas. John preguntaba: si la esposa descubre los créditos después de que se hayan gestionado, ¿podrá negarse a pagarlos? El abogado respondía: si los créditos se tramitan usando su firma o firma electrónica, demostrar que fue sin su conocimiento será extremadamente difícil. Los bancos consideran responsable a la persona cuyos datos se usaron. La esposa tendrá que presentar denuncia por fraude, realizar peritaje de firmas. Es un proceso largo y el éxito no está garantizado. Lily leyó esto y se quedó paralizada. Significa que,
incluso si lo descubriera, tendría que demostrar que no fue ella quien pidió los créditos. Demandar a los bancos. Tal vez incluso pagar esos millones, porque no habría pruebas. John saldría ileso, reasignando la casa a su nombre, posiblemente reclamando parte del apartamento y desapareciendo, cegaramente con aquella mujer con la que hablaba dulcemente por teléfono. Las manos de Lily temblaban cuando abrió la carpeta correspondencia. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones de algún mensajero. Abrió el primer archivo. Diálogo entre John y alguien llamada Amanda. Lily empezó a leer. Amanda, ¿cuándo vas a resolver todo con ella? Ya me cansé de esperar, John. Prometiste que estarías libre para el otoño. John, ten paciencia, cielo. Todo va según el plan. Ya encontré un abogado, me está asesorando. Lo principal es hacer todo correctamente para no perder los bienes. Amanda, ¿y el dinero? Dijiste que podrías conseguir los créditos. John, sí. A su nombre. Los bancos aprobarán. Tiene buen historial crediticio. Ni siquiera se enterará hasta que sea demasiado tarde. Amanda, ¿estás seguro de que no se dará cuenta? John, es una tonta confiada. Vivió 15 años conmigo y nunca dudó. Cree que soy un esposo perfecto. Lily se tapó la boca con la mano para no gritar. Tonta confiada. Así es como la llamaba. A la mujer por la que planeaba destruir su familia, le decía que su esposa era una tonta. Las lágrimas recorrieron sus mejillas, pero no podía dejar de leer. Amanda, ¿y su apartamento en el centro? Dijiste, cariño. John, estoy trabajando en eso. Intentaré convencerla de que lo reescriba. Si no, no pasa nada, la casa ya es un buen activo. La venderemos, compraremos un apartamento más pequeño y nos quedaremos con la diferencia. Amanda, ¿cuándo viviremos juntos, mi amor? Tengo tantas ganas de estar contigo todos los días, y no solo a ratos. John, pronto, querida. Para Año Nuevo terminaré todo. Solicitaré el divorcio en diciembre. Para la primavera todo estará listo y empezaremos una nueva vida. Solo tú y yo. Lily cerró el archivo. Ya no podía seguir leyendo. Para Año Nuevo dentro de 2 meses él planeaba solicitar el divorcio, después de haber gestionado créditos a su nombre y transferido la casa a su nombre. Y ella solo lo descubriría cuando los bancos empezaran a exigir los pagos, cuando los alguaciles vinieran a embargar sus bienes por deudas que ella nunca contrajo. Se sentó en el suelo de la sala, abrazando sus rodillas, y lloró. En silencio, desesperadamente. 15 años. 15 años de vida con alguien que ella consideraba suyo, dio a luz a su hijo, creó un hogar, lo apoyó, creyó y él planeaba destruirla fríamente. No solo irse, no, dejarla en deudas, sin techo, difamada. Y todo por alguna Amanda, por una nueva vida. Lily no sabía cuánto tiempo había estado así. Tal vez 1 hora, tal vez más. Afuera empezaba a oscurecer. Se secó la cara, se levantó del suelo con las piernas temblorosas, se acercó a la ventana y miró la calle. Una tarde otoñal común. La gente volvía del trabajo, los niños jugaban en el parque. La vida seguía su curso, y todo en ella se desmoronaba. Pero luego, a través del dolor y la desesperación, surgió otro pensamiento. Frío, claro. Ella sabe. Ahora sabe sus planes. Y eso significa que puede enfrentarlos. John pensaba que ella era una tonta confiada que no se enteraría de nada. Pero ella se enteró, y tiene pruebas. Todos esos archivos, todas las conversaciones, son pruebas irrefutables de sus intenciones.
Lily volvió a la computadora portátil, sacó el teléfono del bolso y meticulosamente fotografió cada documento, cada captura de pantalla de las conversaciones. Luego encontró una memoria USB en el cajón del escritorio, copió toda la carpeta importante en ella, verificó que los archivos se hubieran copiado completamente. Guardó la memoria en su bolso de maquillaje, donde John no tocaría. Después cerró todos los documentos en la laptop, dejó todo como estaba, apagó el dispositivo, lo llevó al despacho y lo colocó sobre la mesa de John exactamente como él solía dejarlo. Limpió el polvo alrededor para que no se notara que la laptop había sido manipulada. De vuelta en la sala, se sentó en el sofá, sacó el teléfono, revisó los contactos y encontró el número de Nancy, su compañera de clase que trabajaba como abogada de derecho familiar. Hacía tiempo que no hablaban, pero Lily recordaba que Nancy era inteligente y profesional. Escribió un mensaje. Nancy, hola. Necesito una consulta urgente sobre un asunto personal. ¿Podemos vernos mañana? Y lo envió. La respuesta llegó en unos minutos. Lily, claro, mañana al mediodía. Tengo algo serio en la oficina. Lily escribió, perfecto. Te contaré cuando nos veamos. Nancy respondió con la dirección y la hora. Lily dejó el teléfono y respiró hondo. Las lágrimas se habían secado. El dolor no desapareció, pero se mezcló con algo más, determinación. Fría, firme determinación. John pensaba que ella era una víctima indefensa que podía saquear y abandonar, pero se equivocaba. No se quedaría de brazos cruzados mientras él ejecutaba su sucio plan. Lucharía por sí misma, por su hijo, por su futuro. Lily se levantó y fue a la cocina a preparar la cena. Pronto volvería Rick de la escuela. Tenía que comportarse como siempre. Nadie debía sospechar nada. Especialmente John, cuando regresara del viaje de negocios. Que piense que todo va según su plan. Pero en realidad, ella ya había empezado su propio juego. Y en este juego, planeaba ganar. Al día siguiente, Lily se reunió con Nancy en su oficina. La firma estaba en un moderno centro de negocios, un despacho luminoso con ventanas panorámicas y muebles sobrios. Nancy la recibió calurosamente, la abrazó y la sentó en el sillón frente a su escritorio. Cuéntame, ¿qué pasó?, preguntó, mirando a Lily atentamente. Lily sacó la memoria USB y la puso sobre la mesa. Mira esto primero. Nancy insertó la USB en la computadora y abrió la carpeta. Lily observaba en silencio cómo la abogada revisaba los archivos. El rostro de Nancy se volvía cada vez más serio. Leía en silencio, a veces sacudiendo la cabeza, a veces mordiéndose el labio. Dios mío, Lily, dijo finalmente Nancy, recostándose en el sillón. Esto es un fraude completo. Quería dejarte no solo sin nada, sino también con enormes deudas. Lily asintió. Sé lo que tengo que hacer. Nancy se quedó pensativa, golpeando el bolígrafo sobre la mesa. Buena noticia. Tienes pruebas irrefutables de sus intenciones. Y, hasta donde entiendo, aún no ha logrado formalizar nada realmente. No, la laptop se rompió justo a tiempo. No pudo hacerlo. Entonces tenemos que actuar rápido. Mientras él está de viaje, prepararemos todo lo necesario. Tú presentarás el divorcio primero, con la demanda de división de bienes y con la evidencia documental de sus intenciones fraudulentas. Eso te dará ventaja. Lily escuchaba atentamente. También debemos revocar de inmediato todos los poderes notariales que hayas firmado a su nombre. Eso le quitará la posibilidad de disponer de tus bienes. Revisaremos todas tus cuentas, tu historial crediticio, y nos aseguraremos de que aún no haya registrado nada a escondidas. ¿Qué tan rápido podemos hacer todo esto?
Preguntó Lily. Revocar los poderes notariales hoy mismo. Vamos al notario. Revisar el historial crediticio, también hoy, en línea. La demanda la prepararé en 1 o 2 días. ¿Cuándo dijiste que regresa él? Pasado mañana por la noche. Perfecto. Entonces pasado mañana por la tarde presentamos los documentos en el tribunal. Llegaremos justo a tiempo. Y le entregarán la citación después de que regrese. Nancy se sonrió, imaginando su cara, sin rastro de diversión. Lily sintió gratitud. Nancy, gracias. No sé qué habría hecho sin ti. No hay de qué. Somos compañeras de clase. Y además, estos casos son justamente la razón por la que amo mi trabajo. La justicia debe prevalecer. Pasaron 2 horas más en la oficina. Nancy revisó todos los documentos cuidadosamente, hizo copias y elaboró una lista de acciones. Lily solicitó un informe crediticio a través de un servicio especializado. Por suerte, no aparecían nuevos créditos a su nombre. John realmente no había logrado formalizar nada. Luego fueron al notario. Lily redactó una solicitud para revocar los poderes notariales otorgados anteriormente. El notario emitió el documento y lo certificó. Ahora, el poder que John esperaba usar era inválido. ¿Qué sigue? Preguntó Lily al salir de la notaría. Ahora vas a casa y te comportas de manera completamente normal. Ni una palabra a nadie. Cuando tu esposo regrese, tampoco insinuaciones. Que piense que todo sigue igual. Yo prepararé la demanda. Mañana nos llamamos, vienes, firmas, y pasado mañana por la mañana presento los documentos en el tribunal. Lily asintió. Se abrazaron para despedirse y ella regresó a casa. De camino, pasó por el banco donde tenían la cuenta conjunta y preguntó al empleado si alguien podría solicitar un crédito usando esa cuenta sin su conocimiento. La empleada aseguró que no, para cualquier crédito se necesita la firma personal o firma electrónica verificada. Por precaución, Lily cambió la contraseña de la banca en línea. En casa, encontró a Rick haciendo la tarea en la cocina. Hola, mamá. ¿Dónde has estado? Preguntó, sin levantar la vista del cuaderno. Ocupada con unos asuntos, hijo. ¿Comiste? Sí. Calenté la sopa. Lily le acarició la cabeza, entró en su habitación, se sentó en la cama, sacó el teléfono, revisó las fotos de la laptop de John y volvió a leer la conversación con Amanda. Tonta confiada, volvió a ver esas palabras. Su corazón se encogió, pero se obligó a controlar sus emociones. No era momento de lágrimas, era momento de acción. El día siguiente pasó en tensa espera. Lily fue a trabajar, cumpliendo sus obligaciones de manera mecánica. Los colegas preguntaban si estaba todo bien. Lucía pálida y tensa. Respondía que solo estaba cansada, que no había dormido lo suficiente. Después del trabajo, fue a ver a Nancy. La abogada mostró la demanda lista. Mira, explicaba Nancy, señalando el texto. Exigimos la disolución del matrimonio, la división de bienes considerando que el apartamento es tuyo, la propiedad marital y la casa se divide a la mitad. También adjuntamos todas las pruebas de sus intenciones fraudulentas, estos son los documentos de la laptop, y solicitamos compensación por daño moral debido al intento de fraude. ¿Y esto funcionará? Preguntó Lily. Con estas pruebas, sin duda alguna, el tribunal estará de tu lado. Además, existe la posibilidad de que lo acusen penalmente por tentativa de fraude. Pero eso ya es otra historia, si decides presentar una denuncia ante la policía. Lily firmó la demanda. Nancy aseguró que mañana por la mañana la presentaría en el tribunal. Ahora ve a casa. Recuerda,
ni una palabra. Compórtate con normalidad. Mañana por la noche volverá tu esposo. Sí. Dijo que sobre las 89. Perfecto. Para entonces, los documentos ya estarán en el tribunal y le entregarán la citación en unos días. Lily regresó a casa, preparó la cena, ayudó a Rick con la tarea, vio un poco de televisión y se acostó. Pero no pudo dormir por mucho tiempo. Mañana todo cambiaría. Mañana oficialmente comenzaría la guerra. Extrañamente, no había miedo. Solo cansancio y un vacío interno, como si en estos últimos días hubiera llorado todas las lágrimas posibles. A la mañana siguiente, Nancy escribió: documentos presentados. Ahora es oficial. Aguanta. Lily respondió con un emoji de corazón y se fue al trabajo. El día se arrastró dolorosamente. Miraba el reloj cada 10 minutos. Finalmente, terminó la jornada laboral. Lily volvió a casa, preparó la cena, un guiso que a John le gustaba, y puso la mesa. Rick estaba en su cuarto jugando un videojuego. Cerca de las 8 de la noche se escuchó el golpe de la puerta de entrada. Ya llegué. Se oyó la voz de John. Lily salió al pasillo. John colocaba la bolsa en el suelo, se quitaba la chaqueta, parecía cansado pero satisfecho. Hola, dijo, dándole un beso en la mejilla. Te extrañé. ¿Cómo estás? ¿Recogiste la laptop? Sí, la recogí. Está en tu despacho, sobre la mesa, respondió Lily con calma. Perfecto. ¿No la encendiste? No, tú lo pediste. John exhaló aliviado. Bien hecho. Ahora me cambio y reviso. Entró al dormitorio. Lily volvió a la cocina. Sus manos temblaban un poco, pero se controló. Había que mantenerse firme. Un poco más. Unos minutos después, John salió con ropa de casa y entró al despacho. Lily escuchó cómo encendía la laptop. Luego silencio, y después sonidos de tecleo. Aparentemente revisaba sus archivos. Ella estaba junto a la estufa, removiendo el guiso, pensando, ahora él está allí, en su despacho, trabajando en planes para destruirme. No sabe que lo vi todo. No sabe que el caso ya está en el tribunal. John salió del despacho unos 20 minutos después. Todo en orden, funciona bien, dijo, sentándose en la mesa. Lily sirvió el guiso en los platos y llamó a Rick. Se sentaron a cenar. ¿Qué tal el viaje de negocios? Preguntó Lily. Bien. Firmamos el contrato. El cliente está satisfecho. Creo que recibiré un bono. John comía con apetito. Lily asentía, apoyando la conversación. Por dentro hervía, pero externamente permanecía tranquila. Rick contaba sobre la escuela y un nuevo videojuego. John escuchaba a medias y respondía algo. Cena familiar común, casi acogedora. Después de cenar, John se duchó y luego se sentó en la sala a ver noticias. Lily recogió la cocina, acostó a Rick y luego se unió a John en el sofá. Él la abrazó por los hombros, cansado como un perro. Vamos a dormir. Ella asintió. Se acostaron. John durmió rápido, respirando pausadamente. Lily permaneció despierta, mirando el techo. Pensaba que esos eran los últimos días en que aún eran marido y mujer. Pronto todo se derrumbaría. Pronto él descubriría que ella sabía y comenzaría la verdadera guerra. Pero extraño, no sentía miedo. Al contrario, cierto alivio. Por fin todo saldría a la luz. Por fin no tendría que fingir que no notaba su mentira y frialdad. Por fin la justicia prevalecería. Lily se giró de lado y cerró los ojos. Mañana, pasado mañana, dentro de una semana, no importaba.
Lo importante era que ya no era una víctima indefensa. Sabía la verdad, y esa verdad le daba fuerza. Los siguientes días transcurrieron en tensa espera. Ion iba al trabajo, regresaba, cenaba, trabajaba en la laptop. Lily fingía que todo era normal, cocinaba, limpiaba, llevaba a Reka sus clases. Nancy escribía que los documentos estaban en proceso y la citación estaría lista en una semana. Exactamente una semana después, un viernes por la noche, tocaron la puerta. Lily abrió, en el umbral estaba un mensajero. Citación judicial para John, dijo, extendiéndole un sobre. Lily lo tomó y firmó. El mensajero se fue. Miró el sobre. Ahí estaba. Comenzó. Lily fue a la sala, donde John veía televisión. Te llegó, dijo, extendiéndole el sobre. John lo tomó sorprendido y miró el sello del tribunal. ¿Qué demonios? Abrió el sobre, sacó los documentos y empezó a leer. Lily estaba a su lado, observando su rostro. Primero incredulidad, luego shock, después palideció, sus ojos se agrandaron. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceó, mirándola. Demanda de divorcio y división de bienes, respondió Lily con calma. ¿Tú solicitaste el divorcio? Se levantó del sofá, agitando los papeles. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Lily lo miraba con frialdad. Léelo hasta el final, todo está escrito allí. John repasó el texto con la vista. Llegó a la parte donde se enumeraban las pruebas, documentos de su portátil. Su rostro se volvió gris. Tú encendiste mi portátil. Revisaste mis archivos. Solo comprobaba si funcionaba después de la reparación y encontré tu plan. Todo tu plan, John, créditos a mi nombre, la reescritura de la casa, tu Amanda. Se dejó caer en el sofá, abatido. Guardó silencio unos segundos y luego intentó recomponerse. Lily, esto no es lo que piensas. Puedo explicarlo. No hace falta, lo interrumpió Lily. Ya lo vi todo. Cada palabra, cada documento. Querías dejarme en deudas y sin techo. Me llamaste tonta confiada. Planeabas una nueva vida con otra mujer con mi dinero. No necesito tus explicaciones. Ion intentó levantarse y dar un paso hacia ella. Lily, escucha. No te acerques, su voz se volvió dura. Tengo todas las pruebas. Todos tus archivos están copiados, entregados al abogado y al tribunal. El juicio será en 2 semanas. Te recomiendo que busques un buen abogado. Lo necesitarás. John se quedó de pie en medio de la sala. Pálido, desconcertado. Luego algo cambió en su rostro. La confusión de John se transformó en ira. Yo te lo di todo. Casa, vida normal, y tú revisas mis cosas, presentas una demanda. ¿Quién te crees que eres? Lily no titubeó. Soy la mujer a la que engañaste durante años y que ya no permitirá que la engañes más. Puedes recoger tus cosas e irte. O quedarte, me da igual. Pero ahora somos extraños. ¿Te arrepentirás de esto? Gritó John. Encontraré la manera. No obtendrás nada. La casa es mía, todo es mío. El tribunal decidirá. Mientras tanto, buenas noches. Lily se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Cerró la puerta con llave y se sentó en la cama. Sus manos temblaban, el corazón le latía con fuerza. Pero lo había hecho, le había dicho todo a la cara. Ahora no había vuelta atrás. Desde detrás de la puerta se escuchaba a John murmurar algo, golpear puertas. Luego reinó el silencio. Lily sacó el teléfono y escribió a Nancy. Recibió la citación. Ahora lo sabe. La respuesta llegó rápido. Bien hecho. Aguanta.
Lo siguiente será más fácil. Lily se recostó, se cubrió con la manta y cerró los ojos. Por delante venían juicios, disputas, posiblemente escándalos, pero estaba lista, porque la verdad estaba de su lado y la justicia triunfaría tarde o temprano. La mañana siguiente comenzó con un silencio pesado. Lily se despertó temprano y salió a la cocina. John ya estaba sentado a la mesa con una taza de café, sombrío, con los ojos rojos. Cuando ella entró, ni siquiera levantó la vista. Lily se sirvió té y sacó un yogur del refrigerador. Estaban en la misma habitación, pero como en mundos distintos. Rick salió a desayunar, somnoliento y sin sospechar nada. «Buenos días», murmuró mientras se sentaba a la mesa. Lily sonrió a su hijo y le sirvió cacao. Ion murmuró algo ininteligible. El niño miró a sus padres con asombro, percibiendo la tensión, pero no preguntó nada. Después del desayuno, John se retiró a su despacho y se encerró. Lily llevó a Rick a la escuela, regresó a casa, se sentó en la cocina con el teléfono y llamó a Nancy. «¿Cómo fue?», preguntó la abogada de inmediato. Se enfureció, gritó, me acusó, luego se quedó en silencio. Ahora está en su despacho. Reacción normal. Pronto intentará negociar o intimidar. No cedas. Graba las conversaciones si hay amenazas. ¿Y después? Esperamos la audiencia. Está programada para el 23 de octubre, en una semana y media. Estoy preparando la documentación. Tendrás que presentarte y confirmar los hechos. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa fue insoportable. John casi no salía del despacho, comía aparte y evitaba hablar. Una noche, cuando Rick ya dormía, intentó hablar. «Lily, necesitamos hablar», dijo en voz baja, entrando a la sala donde ella leía un libro. Ella levantó la vista. «Habla». John se sentó en el sillón frente a ella, se frotó la cara con las manos. «Mira, entiendo que estés enfadada. Tenía planes equivocados, pero no hice nada. Solo eran pensamientos. No pedí créditos, no reescribí la casa, solo porque el portátil se rompió. Si no fuera por eso, tú lo habrías llevado a cabo. No es seguro. Tal vez habría cambiado de opinión. Lily, llevamos tantos años juntos. Tenemos un hijo. ¿De verdad quieres destruirlo todo? Tú lo destruiste todo cuando me llamaste tonta de tu amante». Ion se estremeció. «Amanda no significa nada. Fue un error. Dejaré de verla. Retiremos la demanda, empecemos de nuevo. Iré al psicólogo, a terapia familiar. Cambiaré». Ella lo miraba y veía a un extraño, patético, asustado. «No, John», dijo con calma. «Es demasiado tarde». Se levantó bruscamente. «Bien, entonces yo también lucharé. Contrataré un abogado, impugnaré todo. Demostraré que tomaste mis archivos ilegalmente, que violaste mi privacidad». Lily se encogió de hombros. Ion se dio la vuelta y se fue, dando un portazo. Lily volvió a su libro, pero no podía leer. Pensaba en que en el juicio John podría cuestionar la legalidad de las pruebas. Pero Nancy decía que en casos civiles no es tan crítico. Lo importante es demostrar la intención. Algunos días después, John efectivamente contrató un abogado. Su representante ya se ha puesto en contacto, informó Nancy. Un tal Kravtsov, un abogado experimentado, intentará minimizar el daño. ¿Y qué pueden hacer? Intentarán demostrar que los documentos son borradores, planes poco serios, que invadiste la privacidad. Defensa estándar. Pero tenemos excelentes posibilidades. Toda la correspondencia con la amante. Planes detallados con asesoría legal. No es fantasía, es preparación. No te preocupes.
Se acercaba el día de la audiencia. Lily estaba nerviosa. Nancy la preparaba, lo más importante, decir la verdad, con calma, sin emociones. Responder concretamente. Si el abogado de John intenta provocarte, no cedas. La verdad está de tu lado. La noche anterior, Lily casi no durmió, repasando posibles escenarios. ¿Y si el tribunal no cree? ¿Y si decide que ella es culpable? ¿Y si John gana la casa? La mañana del 23 de octubre se levantó con dolor de cabeza, se vistió con un traje formal, recogió el cabello y se miró al espejo. Cara pálida, ojeras, pero mirada firme. Llevó a Rick a casa de la amiga de su madre. El niño se mostró cauteloso. Mamá, ¿están bien tú y papá? Lily se agachó frente a él y le tomó las manos. Sol, ahora es un momento difícil, pero lo superaremos. No te preocupes. Está bien, asintió Rick, pero sus ojos mostraban preocupación. Lily llegó al juzgado media hora antes. Nancy ya esperaba en el pasillo. Lista, asintió. Entraron en la sala de audiencias. La habitación era pequeña y austera. John ya estaba sentado con su abogado, un hombre de unos 50 años, con sienes canosas y mirada fría. Cuando Lily entró, le lanzó una mirada rápida y luego se volvió. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años con toga. Se trata el caso de divorcio entre Lily y John, anunció. Nancy expuso claramente los hechos: descubrimiento de planes de fraude, intención de pedir crédito sin el conocimiento de la esposa, reescritura de bienes, relación extramatrimonial. Kravtsov objetó que los documentos eran solo reflexiones preliminares y que la demandante accedió ilegalmente a archivos personales. La jueza comenzó a hacer preguntas. Cuéntenos, ¿cómo tuvo acceso al portátil? Lily se puso de pie. El portátil se rompió. Mi esposo me pidió que lo recogiera de la reparación. El técnico dijo que debía comprobar si funcionaba. Lo encendí, inicié sesión. La contraseña era sencilla. Vi la carpeta importante, la abrí y encontré los planes. ¿Su esposo le dio permiso?, preguntó la jueza. No, pero tampoco prohibió que revisara el dispositivo. Como esposa, tengo derecho a conocer los planes de mi esposo respecto a la familia. La jueza asintió y se dirigió a John. Confirme que los documentos estaban en su portátil. John se levantó, tosió. Sí, pero son reflexiones teóricas. Trabajo en finanzas, considero diferentes escenarios. La consulta con un abogado sobre la reescritura de bienes es solo teórica. John titubeó. Quería entender las posibilidades en caso de divorcio. ¿Y los créditos a nombre de su esposa? ¿La correspondencia donde discuten estos planes?, preguntó la jueza. El abogado de John se levantó rápidamente. Su señoría, la correspondencia es asunto privado del cliente. No se han tomado acciones reales. La intención no es un delito. La jueza lo miró con severidad. La intención con un plan detallado indica seriedad. ¿Confirma la existencia de la relación extramatrimonial? John respondió en voz baja. Sí. Pero eso no se relaciona con la división de bienes, replicó la jueza. Solo importa si fue la causa de planear un fraude. La sesión continuó cerca de una hora. Se revisaron detalles: la casa, el departamento. Nancy argumentó que el departamento era propiedad personal de Lily y no debía dividirse. La casa debía dividirse considerando el intento de fraude. Kravtsov intentaba defender a John, pero los hechos estaban en su contra. La jueza declaró un receso para emitir su decisión. En el pasillo, Nancy dijo: ha ido excelente. La jueza está de nuestro lado. La decisión será a tu favor. Tras 40 minutos, llamaron a todos de vuelta. La jueza leyó la sentencia.
El matrimonio queda disuelto. El departamento es propiedad personal de la demandante, no sujeto a división. La casa, 70% para la demandante, 30% para el demandado, considerando el intento de fraude. El demandado pagará una compensación por daño moral, $30,000. Lily escuchó esas palabras como si fueran un murmullo lejano. Había ganado. Nancy apretó suavemente su mano bajo la mesa. John permanecía pálido, apretando la mandíbula. Salieron de la sala. Nancy abrazó a Lily. Felicidades. La justicia ha prevalecido. Era un cálido día de otoño. El sol brillaba entre las nubes. Lily respiró profundo. Libertad. Iona apeló, pero fue desestimada. Se mudó de la casa, alquiló un departamento en las afueras. Lily se quedó con Rick. El niño sufrió mucho por el divorcio, pero ella lo apoyaba, explicándole que a veces los adultos no pueden vivir juntos. 2 meses después, el divorcio se formalizó. La casa fue tasada, Lily pagó a John su parte. Ya no hablaron, solo trámites formales. Pasaron 6 meses. Lily vendió la casa, demasiados recuerdos. Compró un departamento más pequeño en un buen barrio, lo renovó a su gusto, colores vivos, mucha luz, su espacio, su vida. También cambió de trabajo. Consiguió el puesto de contadora principal en una gran empresa. Colegas amables, jefe que valoraba su profesionalismo. Lily floreció, empezó a ir al gimnasio, bajó de peso, renovó su guardarropa. Casi un año después, una amiga la arrastró a un evento corporativo. Allí conoció a Patrick, director financiero, 3 años menor, alto, con sonrisa abierta y ojos amables. Conversaron y descubrieron intereses comunes. A veces lo peor abre camino a lo mejor, dijo él. Si mi esposa no se hubiera ido, habría seguido en un matrimonio infeliz. Ahora estoy libre y puedo construir mi vida de nuevo. Lily asintió. Sí, yo también lo pienso. Intercambiaron números y comenzaron a salir, cine, cafés, paseos. La relación avanzó lentamente, con cuidado. Rick al principio era desconfiado con Patrick, pero él no intentó reemplazar a su padre. Solo fue amable, jugaba con el niño, ayudaba con las tareas. Poco a poco Rick se abrió. 6 meses más tarde, Lily estaba en su sala con una taza de té, mirando por la ventana. Llovía afuera, se encendían los faroles. Rick hacía la tarea. Patrick iba a llegar para la cena. Lily pensó en cómo había cambiado su vida. Hace un año, su esposo planeaba destruirla. Si no hubiera sido por la falla del portátil, por su decisión de revisarlo, habría quedado en deudas, sin techo. Pero el destino le dio una oportunidad. Descubrió la verdad, se armó de valor, fue hasta el final y ganó. Lily construyó una nueva vida, trabajo, departamento, una persona con quien se sentía bien. Escuchó que la relación de John con Amanda fracasó cuando ella supo de la pérdida de los bienes. Perdió interés. Ahora él vivía solo, veía a Rick cada 2 semanas. Sonó el timbre. Patrick apareció con un ramo de flores y una sonrisa. Hola, hermosa. Ella lo abrazó. Hola. Pasa, la cena casi está lista. Cenaron, hablaron, rieron. Una noche común, pero para Lily, un milagro. Un milagro que había reclamado al destino. Sentada a la mesa, mirando a su hijo y a alguien que la trataba con respeto, Lily pensó. A veces un accidente salva la vida. La falla del portátil le abrió los ojos, y aunque el camino fue difícil, la llevó a donde debía estar, en su propia vida, libre, honesta, feliz.